Bien, continuamos con nuestra clasificación de acto jurídico y vamos a examinar la clasificación séptima. Actos jurídicos consensuales y actos jurídicos reales. A ver, esta clasificación tengo absolutamente claro que es quizás una de las más dificultosas cuando uno es alumno. Porque uno tiende a confundir las cosas y por lo tanto voy a tratar de ser lo más explicativo posible. Pero no me cabe la menor duda que el día que tengamos nuestra clase o tengamos una ronda de preguntas, esta clasificación va a salir al tapete. Decimos que el acto jurídico es consensual cuando basta para que nazca la vida del derecho que se manifieste la voluntad del autor o el consentimiento de las partes. ¿Por qué digo voluntad del autor y por qué digo consentimiento? Y esta es una idea que ya quiero introducirle, es la siguiente. Cuando el acto jurídico es unilateral, es decir, requiere para nacer a la vida del derecho de la manifestación de voluntad de una parte, se dice que esa parte manifiesta una voluntad. Cuando yo diga voluntad, me estoy refiriendo a un acto jurídico unilateral. En cambio, cuando el acto jurídico es bilateral y se requieren dos voluntades, se habla de consentimiento, que no es otra cosa de la suma de la voluntad de una parte más la voluntad de la otra. Piensen en el yogur 1 más 1. Bien, en cambio, los actos jurídicos reales son aquellos que para nacer a la vida del derecho, y lo reitero lentamente, son aquellos que para nacer a la vida del derecho requieren, junto a la voluntad, que haya la entrega de una cosa. A ver, si estuviéramos en clase presencial, yo les diría, si para ustedes la compraventa de un bien raíz o la compraventa en general del bien que ustedes quieran, desde un cigarro, de una bebida, de un kilo de pan, de una verdura, de una fruta, etc. Si para ustedes es un contrato consensual o real. Lo más probable que la mayoría me va a decir, profesor, es un contrato real porque el vendedor le tiene que entregar el bien de que se trata al comprador. Pero yo les voy a decir que eso no es así. ¿Por qué? Porque para que estemos frente a un acto jurídico real, la entrega es un requisito de existencia del acto. Ocurre que en la compraventa la entrega es una consecuencia de un acto que ya nació. En la compraventa, cuando el vendedor entrega, está cumpliendo una obligación de un contrato ya nacido. Por lo tanto, la entrega en la compraventa no la transforma en un contrato real. Los contratos reales son aquellos que, como requisito de entrada, requieren de la entrega. Y ahí están los depósitos, los comodatos, entre otros. Por ejemplo, para que haya préstamo, tiene que haber entrega. Sin préstamo de dinero, de una casa, de un libro, de un apunte, de un celular, tiene que haber entrega. Hay otros contratos que exigen entrega, pero no como presupuesto de existencia, sino que como una consecuencia de un acto jurídico ya vinculante. Actos jurídicos puros y simples y actos sujetos a modalidad. Los primeros son los que producen los efectos de manera normal, de manera ordinaria, de forma inmediata. En cambio, los segundos, esto es, los sujetos a modalidad, son aquellos cuyos efectos están supeditados, están subordinados a que se cumpla una modalidad, es decir, a una cláusula que le vamos a insertar cuyo objetivo es alterar los efectos normales de ese acto o contrato. Lo pregunto y me respondo. ¿Qué es lo normal?
¿Las compraventas al contado o la compraventa de pago de precio a plazo? Y por favor, no se pongan a pensar aquí en las compraventas en los supermercados con tarjeta de crédito. Piensen por un momento que están en una feria, en el mercado de Chillán. Yo les diría que el 99% de esas compraventas son al contado. Absolutamente. ¿O ustedes han visto en el mercado, por ejemplo, una persona comprando un kilo de tomates y haciendo una transferencia electrónica o girando un cheque a 30 días? Entonces, la regla general es que los actos jurídicos produzcan los efectos de inmediato. Sin embargo, nada impide que yo pueda alterar el efecto de un contrato introduciéndole una cláusula con ese preciso objetivo. Cuando lo hago, ese acto jurídico pasa a ser uno sujeto a modalidades. Actos causados y abstractos. Cuando veamos la causa, vamos a retomar esto. Pero de inmediato dejo dicho lo siguiente. Causados son aquellos para cuya eficacia se requiere de una causa que los justifique. Es decir, que requieren causa. En cambio, los actos jurídicos abstractos son aquellos que no expresan la causa del negocio ni la llevan incorporada. Cuando ustedes estudien los títulos de crédito en materia de derecho comercial, ustedes van a entender el problema de la abstracción de la causa. Cuando hagamos un repaso de esta materia en forma presencial, se los voy a graficar porque esto sí exige, a mi entender, esta explicación de esta clasificación exige sí tener al profesor presente. Actos jurídicos principales y accesorios. Acto jurídico principal es aquel que subsiste por sí mismo sin necesidad de otro acto jurídico que les sirva de apoyo o sustento. O sea, son aquellos actos jurídicos que se bastan a sí mismos. En cambio, el acto jurídico es accesorio cuando para poder subsistir, entiéndanlo muy bien, subsistir, o sea, ya existen, pero para poder subsistir necesitan de otro acto principal que les sirva de apoyo o sustento. Vamos en su minuto a estudiar que los actos jurídicos accesorios pueden ser de garantía o pueden ser de goce. Garantía, goce, dependientes, por ahí también hay una clasificación. Pero entiéndanlo, ustedes lo que me interesa que entiendan hoy día es que si el acto jurídico subsiste por sí mismo, es principal. Si el acto jurídico necesita de otro para subsistir, ese acto jurídico es accesorio. Volvamos a nuestro ejemplo. Compra-venta de un bien raíz. ¿Es un acto jurídico consensual? Es pura y simple porque nosotros hemos dicho que vamos a pagarlo al contado. Es un acto jurídico causado porque exige de una causa. Y es un acto jurídico principal. Ahora, la hipoteca es un típico acto jurídico accesorio, porque la hipoteca lo que hace es garantizar el cumplimiento de una obligación principal. Si se cumple la obligación principal, se extingue la obligación principal. Y derivado de lo anterior, se extingue la obligación accesoria de la hipoteca. Una hipoteca no puede subsistir como contrato si no hay deuda. Por eso es que las personas cuando terminan de pagar su crédito hipotecario y pagan la última cuota del crédito hipotecario, después de 8 años, 10 años, 12, 15, 20, 25 o hasta 30 años, lo primero que hacen es solicitar el alzamiento de la hipoteca. Y hoy en día, de acuerdo a las reglas de la Ley de Protección a los Derechos de los Consumidores, los bancos tienen la obligación, dentro del plazo de 45 días, de entregar la escritura de alzamiento de esa hipoteca sin costo para el cliente. Pero ¿qué es lo que busca la persona cuando paga la última cuota de su dividendo? El alzamiento de la hipoteca. Porque una hipoteca no puede subsistir si no hay obligación.
Los actos pueden ser típicos o nominados y atípicos o nominados. Decimos que el acto jurídico es nominado típico cuando tiene una reglamentación legal. Es decir, yo puedo consultar en un código civil, en una ley, cómo se reglamenta ese contrato. Por lo tanto, el contrato es nominado típico cuando tiene un nombre y reglamentación legal. En cambio, es atípico aquellos actos jurídicos que no tienen esta reglamentación legal, sino que de alguna manera su reglamentación está dada por la autonomía de la voluntad y la libertad contractual. Entonces, eso es muy importante. Entonces, a ver, ustedes tienen que pensar que el Código Civil entró a regir en Chile en el año 1857. Y en esa época no existían, por ejemplo, contratos como contrato de cuenta corriente bancaria, contrato de leasing, contrato de outsourcing, contrato de utilización de tarjeta de débito, de tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Todos esos contratos hoy día son típicos, son nominados, pero en algún minuto fueron contratos atípicos e innominados, es decir, no estaban reglamentados en la ley. Y por lo tanto, los contratos no reglamentados en la ley y que son fruto de la autonomía y la voluntad son los llamados atípicos o innominados. Pueden ser además constitutivos, declarativos y traslaticios. Constitutivo es aquel acto jurídico que crea un derecho nuevo o una situación jurídica nueva. Ejemplo, el matrimonio. O sea, usted antes de casarse es una persona cuyo estado civil es el de soltero, y una vez que ha contraído matrimonio y le han entregado su libretita y sale feliz a sacarse una foto ahí en el patio de los Naranjos, detrás de la Intendencia Regional, y posteriormente se dirige al cóctel familiar, todo lo que ocurre de ahí en adelante, el punto de vista jurídico, es constitutivo. ¿Por qué? Porque los derechos que surgen del matrimonio, lo que han hecho es crear una situación que antes no existía. Derechos y obligaciones que usted no tenía para con nadie, pero que a partir de ese momento sí pasa a tenerlos con respecto a otra persona. El acto ahora es declarativo, cuando, o sea, aquellos que tienen por objeto reconocer una situación del pasado. Cuando en los actos jurídicos declarativos lo que ocurre es que hay una situación preexistente y el acto jurídico no hace otra cosa que refrendarla, reconocerla. ¿Cuál es el ejemplo más típico? Fallece una persona, deja bienes, deja herederos. Yo soy dueño de los bienes por herencia desde el momento de la muerte del causante. Pero si posteriormente nosotros nos repartimos con los herederos los bienes, y a uno le tocará la casa, a otro la oficina, a otro la casa de veraneo, a otro el auto, a otro, no sé, un camión, ese acto jurídico de repartición o distribución, lo único que ha hecho es reconocer algo que ya tenía existencia, es decir, algo preexistente, que no era otra cosa que mi calidad jurídica de heredero del causante. Por eso que ese acto jurídico declarativo nada crea, sino que reconoce algo preexistente. Y finalmente están los actos traslaticios, que son los que transfieren a un nuevo titular un derecho existente. Clasificación número 13, actos jurídicos verdaderos y actos jurídicos simulados. Los retrotraigo a su niñez. ¿Qué les decían sus padres y madres? Siempre hay que decir la verdad. Reflexionen. Siempre hay que decir la verdad. Bueno, el punto es
que hoy día estamos en una situación diferente. Estamos estudiando derecho, ustedes van a ser futuros abogados. Bueno, el derecho reconoce que no siempre se dice la verdad y establece mecanismos para hacer frente cuando no se dice la verdad. Por lo tanto, el acto jurídico es verdadero cuando la apariencia coincide con la realidad. Es decir, la voluntad declarada coincide con la voluntad interna. En cambio, el acto jurídico es simulado cuando la apariencia no coincide con la realidad. Imagínense ustedes, se dice por todos que producto de la llamada crisis social de octubre de 2019 y posteriormente de esta pandemia del COVID-19, va a gatillar una fuerte crisis de orden económica, no solo en Chile, sino que en el mundo entero. Y muchos emprendedores, muchas personas van a perder sus trabajos, muchos emprendedores van a tener que cerrar sus proyectos, y eso va a traer consigo un serio problema de orden económico personal y social. Entonces, puede darse el caso que una persona agobiada por las deudas quiera proteger sus bienes y se desprenda de esos bienes, pero lo haga solo con el objetivo de protegerlos, pero en ningún momento con la real voluntad de desprenderse patrimonialmente de ellos. Y por ejemplo, traspase bienes a su papá, a su mamá, a un hermano, a un amigo, etc. Esa compraventa no va a hacer coincidir la apariencia con la realidad, porque la apariencia va a decir que la persona vendió, pero en la realidad no ha vendido. Eh, Concluimos esta cápsula y en la siguiente vamos a cerrar el resto de las clasificaciones que nos quedan.